Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de febrero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué figura convocante la de Jesús, ¿no? Fíjense, acá estaba reunido con los suyos, aquellos a los cuales había enviado. Este Evangelio lo vimos en el día de ayer, precisamente a proclamar esta palabra del Evangelio, a expulsar a los demonios, a curar a los enfermos, a hacer todo aquello que era propio del amor de Dios. Y los envió sin nada que configurase para ellos la seguridad que solamente nos da el mundo. Sin dinero, sin alimentos, sin alforjas, simplemente el bastón y en sandalias. Los elementos propios del pastoreo en servicio. Del pastoreo del servicio. Pastores, bastón, poder de Dios. El poder de Dios era lo que tenían ellos, la palabra y el poder transformador del Evangelio. Inclusive calzados como esclavos, sí. Ahora vuelven a comentarle al Maestro cómo les ha ido a partir de la misión que les encomendó Jesús. Y están ahí reunidos, pero claro, había mucha gente que iba y venía, ellos estaban en un lugar comentando entre ellos, pero no había tranquilidad para hacer el descanso debido. Por ejemplo, entonces Jesús les dice: vamos a un lugar tranquilo, a un lugar desierto, a hablar a propósito de estas experiencias, que eran las primeras experiencias de los que fueran después apóstoles del Señor. Y volvieron muy contentos, tenían muchas cosas lindas para comentar. Y tenían que comentárselas a Jesús, porque en Jesús se encontraban todo aquello que debían corregir, que debían mejorar, o sobre lo cual debían insistir. A ver qué opinaba el Maestro, ¿no es cierto?, a partir de la experiencia que habían tenido, que había sido buena, sin duda. Bueno, y entonces deciden qué cosa. Bueno, partir a un lugar desierto, apartarse de tanta gente que iba y venía, subieron a una barca y allá se dirigieron. Pero ocurre que la gente los vio partir, y muchos los reconocieron. Y entonces aconteció también que de muchas aldeas vecinas, de muchos lugares muy cercanos, empezaron a dirigirse por tierra con velocidad al lugar donde fueron Jesús y los discípulos, por manera que llegaron antes que Jesús y los discípulos. Entonces, cuando llega Jesús con los suyos en la barca, se encuentra frente a una multitud. Usted dirá, es un cuadro bastante frecuente en el Evangelio. Sí, Jesús frente a la multitud. La multitud, esto está mostrando, dijimos al principio, qué convocante era la figura de Jesús. Sí, qué poder de convocatoria que tenía, ¿no? ¿Qué veían en Jesús? Mire, yo diría lo mismo que vemos nosotros, hermanos. ¿Por qué estamos aquí leyendo este Evangelio? ¿Por qué lo hacemos todos los días? ¿Por qué lo vemos tan necesario como el alimento cotidiano? Más necesario. El alimento para el alma, para la vida, la palabra del Señor. Es lo que experimentaba la multitud cuando se dirigía a Jesús.
¿Y cómo los veía Jesús a su vez? Y los veía como ovejas sin pastor. Se daba cuenta, no había una voz que los condujese, que los llevase por el camino por donde estaba precisamente para cada uno de ellos, que estaban, sí, que cuando uno está, como vulgarmente se dice, despistado, fuera de la pista, desorientado, cuando uno no sabe, sí, hay mucha gente que está en esa situación, y muchos siempre estuvimos también en esa situación. No vamos a pretender ahora nosotros que encontramos enseguida el camino del orden, que encontramos enseguida la ruta por donde andar convenientemente para alcanzar los mejores objetivos, cuando el único objetivo que debemos alcanzar es el único que no conocemos, porque es la vida, y la vida no está en el prisma del humano caído. Bueno, y acá está esta multitud como ovejas sin pastor, ¿sí? ¿Qué hace el Señor entonces? Fíjese, la idea inicial era, sí, reunirse Él con los suyos para comenzar a comentar cómo les había ido, qué tipo de experiencias, explicarles en qué consistían estas cosas que les había acontecido, y bueno, y por supuesto estimularlos y desde ya, bueno, enseñarles cosas que ellos no sabían, a partir de la misma experiencia que ya habían tenido. Fíjese, hay dos tiempos en la experiencia. Usted escucha la palabra del Señor. Sí, es la primera gran experiencia. La palabra del Maestro, la palabra de la sabiduría. Usted cree, pongamos que usted cree realmente, se interesa por esa palabra, profundiza en la misma, y finalmente en sí propio ve qué cosa. Una especie de obligación espiritual interior de compartir esa palabra. Entonces usted sale a compartirla, y ahí es donde viene la segunda parte de la experiencia. Es cuando usted se conecta con el otro, y a donde usted, bueno, de pronto recibe respuestas inesperadas, algunas sí queribles, pero de todas maneras experiencias diversas, que hacen que en usted surjan dudas, surjan preguntas, también se afirme usted muchas de las cosas que ya ha aprendido, y la experiencia misma nos va enseñando. La experiencia hace la diferencia, ¿no es cierto, Patricia? Así es. Y la gran diferencia aparece aquí. Los apóstoles del Señor, cuando fueron apóstoles, verdaderamente padecieron una serie de experiencias que ya habían sido experimentadas por el Señor. Pero es necesario que a uno mismo le acontezca todo esto para que a partir de ahí uno empiece a sentir, a vivir, a palpitar en la frecuencia apostólica en que le ocurre a todos aquellos que realmente salen a proclamar algo que es verdad en uno mismo, y uno procura que esa verdad compartida con el otro sea el fruto precisamente de la vida que a uno lo habita a partir de la palabra que ha recibido y que ahora quiere compartir. Bueno, Jesús los vio como ovejas sin pastor. Tenemos parte del relato. Mañana seguramente sigue esta parte de este relato de Marcos acerca de esta experiencia. Les habló largo rato Jesús. ¿Cuántas cosas les habrá enseñado, no es cierto? ¿Cuántas cosas? Y los discípulos que querían descansar, el Señor que quería descansar, claro. ¿Hubo descanso? No. Quizá en el trabajo estuvo el mejor descanso, a lo mejor, por lo menos la mejor satisfacción, el fruto generoso para la vida. Adelantamos algo, hermano, no van a descansar los discípulos tampoco, porque después, como fin de fiesta, el Señor, ¿qué va a hacer? Después de esta palabra para la vida, y les va a repartir el pan y el vino, y se lo va a encargar eso a los suyos. Van a colaborar ahí también los que están con Él, como siempre debe ocurrir. El Señor nos da la palabra, nos da los elementos, nos da la vida, nos da todo, pero salgamos también a dar nosotros, y a dar en medida y en la medida en que aprendemos siempre del Señor, que es el que se da a sí mismo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues así como
los discípulos salieron a cumplir la misión que les fue asignada y regresaron y dieron cuentas al Señor, y el Señor ve la necesidad de que descansen. Les propone ir a un lugar desierto a descansar. ¿Pero en qué consiste el descanso del Señor? En estar a solas con Él. Es ahí donde realmente se descansa. Pero sobre ese descanso está la necesidad de los demás que hay que satisfacer. Y el Señor hace a un lado el descanso para poder atender a la muchedumbre. Efectivamente, Patricia. Uno diría así paradojalmente, ¿no? El mejor descanso para el Señor es el trabajo para la vida. Para la vida en nosotros, Él es la vida. Y ahí descansa el Señor. En ese trabajo está su descanso. Su descanso en el otro, sabiendo que en el otro ya está la vida que Él termina de comunicarle, con la palabra y con todo lo que esto implica. Aprendamos a descansar de esa manera también, ¿no? ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de apostolado, tu espíritu, Señor, de amor compartido con el otro permanentemente. Será el mejor descanso para el alma, Señor. El descanso que está en ti y tú lo haces en nosotros. Y en tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.